El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La ciudad de Palmira hace parte de un eje fundamental en la prestación de servicios de salud, que desde la década de los 80, 90 empezó a dispararse y a convertir incluso al departamento del Valle del Cauca, asentado lógicamente en la oferta hospitalaria que hace la capital, Cali, sobre todo con el tema que está relacionado con el turismo de las cirugías estéticas, pero también los demás servicios de salud convencionales y la cobertura misma y la gran oferta de EPS, de IPS y de todo tipo de servicios de salud han generado precisamente el departamento del Valle que sea uno de los polos de desarrollo en esta prestación de servicios. Incluso da para el famoso turismo en salud, precisamente que tiene que ver con muchas personas que en especial vienen desde los Estados Unidos, muchos desde España, por el tema de los costos. Una intervención en Colombia, en el departamento del Valle, puede costar hasta 4 veces menos que lo que puede costar en los países de origen de los que hemos referido. Quiero comentar eso sencillamente, es porque esto hace parte de todo un panorama que genera una dinámica que no solamente tiene que ver con las grandes empresas, las marcas, la oferta de médicos, los proveedores en salud, sino que absolutamente todo esto debe terminar en alguna parte. Y hoy vamos a hablar de desechos sólidos hospitalarios y algunos de ellos desechos de riesgo, de alto riesgo. Palmira, por su cercanía a Cali, también tiene una amplia oferta en servicios de salud y muchas entidades que precisamente son generadoras día a día por la misma prestación de su servicio de este tipo de desechos. Hoy nos encontramos aquí en Sin Tantos Cuentos con el funcionario de la Secretaría de Salud, es precisamente José Olmes Izquierdo, ingeniero ambiental, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros en Sin Tantos Cuentos. Y quisiera, como de entrada, ingeniero Olmes, ¿cuál es ese panorama para que entremos en contexto y la gente pueda dimensionar lo que significan precisamente los desechos hospitalarios, precisamente como ese diferencial de los residuos sólidos ordinarios, aquellos que desde su hogar, desde muchas oficinas, se generan para las empresas recolectoras de basura ordinaria o especializada, que es el caso que vamos a tratar hoy? Bueno, muy buenas tardes para todos, la audiencia. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos como Secretaría de Salud brindar una información que es tan importante pues para la gestión precisamente de los residuos hospitalarios y similares como bien lo mencionabas. Teniendo en cuenta la pregunta que me estás haciendo, mira, hay que entender que los residuos peligrosos son de importante gestión, teniendo en cuenta la problemática que nos puede generar al final de la actividad que cada uno de los establecimientos desarrolla. Entonces es allí cuando nosotros como Secretaría de Salud y como Autoridad Sanitaria del municipio pues entramos a realizar todas estas acciones de inspección, vigilancia y control a cada uno de estos establecimientos contemplados dentro del decreto 780 del 2016, en aras de fortalecer todos estos ejercicios de gestión de residuos peligrosos, hospitalarios y similares. Cuando estamos hablando precisamente de esto, me imagino que aquí estamos hablando de unos protocolos totalmente distintos y mucho más exigentes que los que día a día podemos ver en los carros recolectores de basura que van en los diferentes barrios y sectores comerciales de la ciudad. Claro que sí, claro que sí. De acuerdo a los protocolos que me mencionas, en el ejercicio de hacer ese control o esa inspección o la vigilancia,
de cada uno de esos establecimientos, nosotros nos basamos precisamente en la normatividad ambiental y sanitaria vigente. Es muy importante tenerlo en cuenta que nosotros realizamos todas estas acciones de acuerdo a la resolución 1164 del 2002, que es el manual que le permite a cada uno de estos establecimientos realizar sus protocolos y asimismo brindar ese cumplimiento, no solamente a ellos internamente, sino también para la autoridad ambiental y para la autoridad sanitaria en este caso. Bien, eso es un tema que va más allá del ordenamiento, la ley, de la cultura misma, de las entidades involucradas o las generadoras de ese tipo de residuos. Es una cultura de respeto por la vida, del cuidado de ellos mismos, pero también de aquellos que de alguna manera pueden entrar a operar y manipular ese tipo de residuos. Claro que sí, es importante lo que mencionas porque definitivamente en todo este ejercicio de cultura, los establecimientos, los gerentes, juegan un papel muy importante en las decisiones y en las labores del día a día. Por eso es la invitación siempre a buscar de la Secretaría de Salud, de la Autoridad Sanitaria. Nosotros dentro de nuestros procesos tenemos unas asistencias técnicas que nos permite tener un buen canal de comunicación con los generadores de residuos y por ende favorecer todas estas actividades que van a promover un bienestar ambiental en todo el municipio. Cuando uno escucha, piensa en que la generación, digamos, de esos residuos y sobre todo por la circunstancia de la pandemia alteró muchísimas dinámicas y sobre todo trasladó buena parte de estas dinámicas del manejo de residuos hospitalarios a los hogares. Muchos cuidadores les tocó prácticamente trasladarse allí. Uno pensaría que solamente esto depende de las IPS, ¿cierto? O consultores, etcétera, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que estos protocolos debemos aprenderlos hasta en nuestros propios hogares. Claro que sí, es muy importante porque digamos que todos estos ejercicios de educación ambiental, de cultura ambiental, empiezan también desde la casa, ¿sí? Precisamente con todo lo que ha pasado con la pandemia, pues a todos nos ha permitido involucrarnos dentro del conocimiento de la necesidad de saber qué es un residuo de riesgo biológico, qué es un residuo peligroso para sí mismo, poderlo tratar, ¿sí? Poderlo tratar y poder realmente saber qué vas a hacer con él, cómo lo vas a hacer y hacia dónde pues quieres apuntarle definitivamente para evitar un riesgo más, no solamente a tu familia, sino a toda una comunidad. Bueno, usted hace una caracterización muy particular. Riesgos biológicos, ¿cuáles serían ejemplos? Y a su vez los otros tipos de riesgos que se nos estableció. Digamos que dentro de los residuos peligrosos tenemos residuos de riesgo biológico, tenemos residuos de riesgo químico, ¿sí? Tenemos residuos citotóxicos que son, digamos que generados de medicamentos, tenemos residuos de medicamentos vencidos. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque cada uno de ellos tiene una caracterización que nos permite finalmente saber dentro de cada uno de esos establecimientos cómo está, digamos que la generación y la gestión de los mismos, ¿sí? Eso nos va a permitir, como te digo, tener mayor claridad frente a cómo se está realizando cada una de las acciones y aplicación de protocolos dentro de cada establecimiento. Hoy estamos hablando de una ciudad de aproximadamente 360.000 habitantes, de los cuales están concentrados un poco más de 290.000 aquí en el casco urbano en promedio. Vemos que hay una atomización de los servicios de salud, ya no dependen de que estén en el centro o en las clínicas, sino que vemos en todos los barrios cualquier cantidad de consultorios, consultorios odontológicos, también las mismas droguerías que prestan servicios de vacunación, en fin, o sea, de alguna manera cualquier lugar de Palmira ya, digamos, puede ser un punto de riesgo. ¿De qué manera la Secretaría de Salud, el proceso que está a cargo suyo, puede velar para garantizar que toda esta oferta que tenemos hoy, generadores de residuos sólidos hospitalarios, biológicos y de riesgo, estén a tono con la norma, pero sobre todo generen el menor impacto negativo sobre la comunidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esto ha sido una labor ardua.
difícil, teniendo en cuenta los aspectos que antes mencionaste, como que en cualquier sitio ya te puedes encontrar algún tipo de consultorio, una farmacia que presta servicios de inyectología y demás. Sin embargo, pues nosotros como Secretaría de Salud, con todo el equipo de salud ambiental, tenemos unos técnicos que nos ayudan y nos apoyan a hacer el acompañamiento a cada uno de estos establecimientos, tratando precisamente de velar por la mayor y la mejor gestión de cada uno de estos sitios. Como te digo, ha sido difícil, pero digamos que todos los días estamos tratando de hacer el ejercicio de la mejor manera. Planteo este escenario en el sentido de que ser conscientes todos los ciudadanos de que es un riesgo que está literalmente en la esquina, donde está un negocio. Los indicadores dicen que la ciudad de Palmira genera en promedio 172 toneladas diarias de residuos sólidos ordinarios, los de las casas, los de las oficinas, sin contar el sector empresarial, que es un tema aparte, ¿no? Los residuos industriales. Pero, ¿cuál es la participación en términos de volumen que puede tener todos los residuos hospitalarios de la ciudad de Palmira? Bueno, aquí debo decirte, y vamos a hacer una especificidad, porque digamos que obviamente por tamaño o área del establecimiento, mayor será la generación de acuerdo a la prestación de los servicios, ¿sí? O los servicios, en este caso, habilitados que tengamos. En promedio, te puedo decir que una IPS puede estar generando alrededor de entre 200 y 300 kilos mes. Okay. ¿Sí? El ejercicio que hicimos el año pasado, que se hizo el año pasado, con el tema de consolidación de la información de cada una de las IPS que entregan esa información precisamente a la Secretaría, que fueron alrededor de 35, 36 establecimientos, ¿sí? Que suministran la información. Pero estamos hablando que establecimientos pueden pasar de 100. Claro, por supuesto. Precisamente esto ha sido uno de los motivos, las razones realmente y el objetivo de estar presente y agradecerte pues por la invitación también de poder difundir esta información, ¿sí? Para que cada uno de esos establecimientos que prestan servicios de salud y que son generadores de residuos hospitalarios y similares nos brinden esa información, porque para hacer cada vez una mejor gestión y ser mucho más precisos justamente en ese tipo de preguntas que nos estás haciendo, porque cada vez con el aumento de estos establecimientos pues la generación es mayor y el riesgo también. Bien, muchas veces vemos de pronto lo que se nos vuelve paisaje urbano, algunos vehículos en su mayoría color azul o verde, ¿cierto? Dependiendo de la empresa que presta el servicio, unos pequeños furgones, y vemos unos personajes ataviados con cierto tipo de vestimenta para poder manipular estas bolsas y ese tipo de cosas. ¿Cuántas empresas o qué tipo de empresas prestan el servicio de recolección? Porque tengo entendido es alterna o es distinta a la que presta Veolia en la recolección de residuos ordinarios domiciliarios. Sí, señor, es importante que hagamos esa claridad. Veolia hace la recolección, como ya lo hemos venido comentando y tú has sido muy enfático en ello. Veolia hace la recolección de los residuos ordinarios de nuestro municipio, ¿sí? Sin embargo, la parte de generación de residuos hospitalarios y similares se debe hacer la contratación de un gestor externo que permita precisamente brindar con esas garantías de gestión, ¿sí? Y obviamente cumplir con cada una de las obligaciones que te dice y te brinda la normatividad ambiental vigente y sanitaria, ¿sí? Y es obviamente cumplir con una serie de protocolos de transporte, ¿sí? Y por supuesto, y no menos importante, una vez ellos se hacen la gestión de estos residuos, como empresa, como gestor externo, deben entregarle al generador una certificación que le permita garantizar que se hizo una buena disposición final de este tipo de residuos. Eso, digamos que funciona como el garante, ¿no?, de que realmente se está haciendo un buen ejercicio de disposición final. Hablamos de la palabra, constantemente escuchamos la palabra riesgo.
Puede ser una pregunta aparentemente con respuesta obvia, pero es importante recordar cuáles son los riesgos de manipular ese tipo, digamos, de residuos generados por el sistema hospitalario. Claro, tenemos una serie de situaciones pues, que se nos pueden convertir en enfermedades, por supuesto, de tipo infeccioso, que es lo que ocurre de manera más constante. Se pueden punzar con los diferentes residuos cotopunzantes que no se les hace una buena gestión. Entonces, ahí es donde se debe establecer unos buenos protocolos dentro de cada uno de esos establecimientos precisamente para evitar este tipo de accidentalidades, ¿no? Hablamos de riesgos y de pronto digamos, con el tema de los biológicos, digamos, contagios, virus, enfermedades que puedan, y sobre todo lo digo porque vemos la cultura del reciclaje informal. ¿Qué tanto riesgo puede tener estas personas que andan por todos lados abriendo bolsas? Porque hay muchas entidades que irresponsablemente sacan la bolsa a la calle sin ni siquiera tener protocolos de, por ejemplo, tengo entendido que hay hasta bolsas de ciertos colores para que ese código genere una advertencia a quien vaya a manipular la recolección. Claro, de allí la importancia de hacer una buena inspección, vigilancia y control, ¿sí? Precisamente para evitar este tipo de situaciones es la obligatoriedad que tiene el generador de residuos en hacer precisamente ese contrato con un gestor externo que permita evitar ese tipo de situaciones. Sí, nosotros, como te digo, desde la Secretaría estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para tratar de estar en contacto directo con cada uno de los establecimientos y evitar que estas situaciones que estás planteando ocurran. Por supuesto, digamos que trabajando articuladamente también con la empresa Veolia Aseo Palmira, que ha sido, digamos que un gran aliado en todos estos ejercicios, con todas sus campañas sociales y demás. Entonces creo que el fortalecimiento diario de esta educación ambiental va a hacer que cada vez sean más exitosos y se presenten menos casos como los que ya mencionabas ahora. Bien, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para continuar dialogando con el ingeniero ambiental Holmes Izquierdo de la Secretaría de Salud del municipio de Palmira, pero sobre todo para conocer cuál debe ser o cómo es el proceso para que muchas entidades que hoy no lo han hecho se vinculen y puedan ser sistematizados, ubicados, porque es importantísimo tener claro qué tipo de residuos, con qué periodicidad, qué volumen y de pronto qué necesidades específicas puntuales pueda tener esta entidad y así generar garantías de salubridad no solamente para los usuarios directamente, sino para los transeúntes también. Ya regresamos. En tantos cuentos. Hoy queremos decirte gracias, porque pese a las dificultades has estado allí para respaldar nuestro trabajo. Gracias a tu apoyo, hemos logrado mantener nuestra operación y ha sido posible llevar diariamente agua potable a más de 96,000 hogares palmiranos. Hemos dado continuidad a nuestros programas sociales, la escuela de fútbol, capacitación a mujeres cabeza de hogar, talleres educativos, formación a líderes, programas culturales y educativos, entre otros. Gracias por tu confianza, por abrirnos las puertas de tu hogar, por pagar oportunamente tus servicios y por ser nuestro aliado para seguir trabajando por nuestra ciudad. Aqua Occidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Hola, quiero servir a Colombia. Yo también me siento con la angustia. Hasta quise escapar porque todo anda mal. Quiero convencerles que es posible cambiar a Colombia. Confío que esta vez su voto será pensando en el bien común. Vota por Duvalier, que no nos sepan los corruptos. Partido Verde 101. Publicidad política pagada. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros.
Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay super giros. Yo voto por mi compadre, para que se generen mejores leyes para el campo, para que su trabajo sea bien remunerado y sus cosechas más productivas. Para que el campo tenga un mejor futuro. El cambio es fácil. Marca Petro en la consulta del pacto. Marca Pacto en el tarjetón de Senado y Cámara. El pacto es el cambio. En Palmira, los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la educación. Alcaldía de Palmira, Palmira pa'lante. El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Pensa en vos. En tu familia. En tus amigos. Reforzate, ¿ve? Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En tantos cuentos. Muy bien, regresamos nuevamente con Olmes Izquierdo, ingeniero ambiental, a propósito del tema de los residuos sólidos hospitalarios de alto riesgo. Y quería preguntarle, porque usted me dejó muy preocupado o inquieto, porque la preocupación debe ser usted, no yo, pero inquieto sí, y es que me habla de menos de 50 establecimientos que hoy están, o sea, con información, ¿cierto?, sistematizados para que otorguen los datos que se necesitan para saber cuál es ese estado del arte de cómo es la realidad sanitaria en Palmira en este tema de los residuos. ¿Cómo hacer y qué deben hacer ellos, los de tantos establecimientos? Me imagino, ingeniero, que debe tener una cifra promedio, ¿cuántos son hoy potencialmente los generadores de este tipo de residuos en Palmira? Para hacer el llamado de cuántos son los que nos faltan. En este momento tenemos alrededor en nuestra base de datos, alrededor de 170 establecimientos, ¿sí?, los cuales hoy queremos hacer el llamado para que realicen precisamente esa consolidación de la información y nos la envíen, nos la remitan a nosotros, a la Secretaría de Salud, o en su defecto al correo electrónico saludambiental@gmail.com. Cualquier inquietud también que tengan o cualquier duda, nos la pueden también remitir por medio de su correo electrónico, que obviamente vamos a estar muy pendientes para tratar de solucionar cada una de las situaciones que se vayan presentando sobre el camino. Pero principalmente esta es una de las estrategias que hemos venido utilizando, que queremos utilizar para hacer ese llamado a los generadores de residuos hospitalarios y similares. Precisamente para que diligencien el formulario. Tengo que decir otra cosa, el formulario se encuentra en la página de la alcaldía. Eso es lo que le iba a preguntar. Se encuentra en la página de la alcaldía municipal, y además de ello encuentran también junto a él, al formulario, van a encontrar el ABC, el paso a paso de cómo diligenciar el documento. ¿En qué pestaña puntualmente se encuentra ese formulario? La encontrarán en la página principal de la alcaldía municipal. Así, el primer pantallazo, sí, se encuentra ahí ya. La encontrás, ¿sí? Ya. La buscas y la encontrás. Ah, ok, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo el llamado a través de los medios, estamos haciendo el llamado a través de las redes sociales, ¿sí? Y tenemos un comunicado que sacamos pues para cada una de las, digamos que los generadores, más que los establecimientos, de los generadores de residuos hospitalarios y similares. Ok, tengo una pregunta. Muchas veces, muchas entidades manejan esto de una manera muy informal, porque saben que detrás de la formalización en términos de los datos pueden ir unos controles, pero también unas tarifas. ¿Hay tarifa diferencial para la recolección de ese tipo de residuos? Sí, claro. Cada una de las empresas que tiene participación dentro de este ejercicio de recolección
y disposición final, transporte y disposición final de los residuos, pues han establecido unas tarifas de más o menos alrededor de lo que he podido ir viendo durante estos años de trabajo. En este momento está alrededor de los 1.800, pongámosle entre los 1.800 y los 3.000 pesos kilo, ¿sí? Por eso es tan importante que dentro del establecimiento se establezca un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares bien, ¿sí? Lleno de unas acciones que les permitan a ellos no generar una contaminación cruzada que les vaya a aumentar seguramente los residuos al final de cada mes y por supuesto un aumento en los costos de su labor. Claro, porque estaba así que haciendo un cálculo aritmético, mucho de aritmética campesina. Si usted me decía que una entidad promedio tiene 200 kilos mes, ¿cierto? Y a tarifa de 2.500 a 3.000, pues estamos hablando de 600.000 pesos mensuales, y es una carga bastante grande que seguramente mucha gente piensa, mi plata no la he hecho a la basura, a pesar de que esa basura sea de alto riesgo. Claro, por supuesto. Entonces, por eso te mencionaba la importancia de las estrategias que se utilizan al interior de cada uno de los establecimientos, ¿sí? Para evitar precisamente que aumenten los costos del tratamiento de sus residuos peligrosos. Mire, en las investigaciones forenses, uno muchas veces puede iniciar por encontrar mucha información en la basura, ¿cierto? De los establecimientos. Se encuentra mucho residuo sólido hospitalario arrojado en la basura ordinaria, camuflada. Sí, ocurre precisamente cuando pasan estos casos como el que manifestabas ahora, de la legalidad y demás, ¿sí? Entonces, en aras de evitarse un sobrecosto en su actividad económica, pues te encuentras con este tipo de situaciones, y ahí es cuando nosotros como autoridad sanitaria, pues digamos que hacemos un ejercicio de control y obviamente de sanción frente a este tipo de casos que Ahora, ocurren, interesante, ¿no? Hay capacidad, como se dice, se tienen dientes para poder generar control, porque una cosa es simplemente el mensaje pero se tiene dientes de la Secretaría de Salud para poder claro que sí. ser coercitivos con los claro que no sí, cumplen. Claro que sí, desde la Secretaría de Salud ese debe ser el mensaje. La parte coercitiva debe ser muy importante porque más allá de sí ejercer el control de la Secretaría desde la dimensión salud ambiental, estamos haciendo estos ejercicios de asistencia técnica, de apoyo a los establecimientos, de ayuda, de establecer unos buenos canales de comunicación que nos permitan precisamente mejorar esas condiciones. Entonces, cuando este tipo de casos ocurren, pues es necesario aplicar la norma para hacer mucho más efectivo ese control. Ingeniero Olmes, pues reiteremos la invitación a los 170 y pico instituciones o entidades mejor en la ciudad de Palmira que tienen una obligación social y moral y legal con la ciudadanía frente a la manipulación, pero sobre todo a la identificación de qué tipo, de qué cantidad, de qué periodicidad tienen los residuos que generan en la ciudad de Palmira y que deben ser lógicamente recolectados por empresas especializadas. Seguramente muchas personas no logran dimensionar que pueden tener un centro de vacunación, pero un pinchazo puede generar una tragedia. Muchas gracias. Nuevamente hacemos la invitación a todos los generadores de residuos hospitalarios y similares del municipio para que entren a la página de la alcaldía, descarguen el formulario, lo diligencien y nos lo envíen al correo electrónico saludambiental@gmail.com. Seguramente vas a favorecer a muchos palmiranos y mejoraremos la gestión de nuestros residuos. Pues ingeniero, un gusto conocerlo, muchísimas gracias. Creo que es un proceso muy, pero muy interesante, amén de la realidad y la gran oferta hoy en salud que tenemos y que de alguna manera se evidencia y se detecta precisamente en esta realidad o problemática, depende de cómo la miramos en ese momento. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos brindar esta tan importante información a cada uno de los generadores y bueno, esperemos que cada una de estas acciones que estamos realizando desde la Secretaría sean tan eficientes como queremos.
Muy bien, pues muchísimas gracias al señor funcionario de la Secretaría de Salud del municipio de Palmira, un tema, reiteramos, fundamental y seguramente una gran dimensión en la medida que seamos conscientes de lo que representa la manipulación, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios y de alto riesgo. A todos ustedes, mil gracias, nos estaremos viendo mañana aquí con otro tema en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.